Muy amados hermanos y amigos, como cada día, les saludamos en el amor fraternal, en el amor de Cristo el Señor. Les enviamos un abrazo cariñoso en amor y confesamos la necesidad que tenemos de volver a reencontrarnos para abrazarnos en el amor de Cristo. Es una necesidad, hermanos. El Señor nos va a permitir. Lo hemos confesado antes, lo seguimos confesando y lo declaramos ante principados y potestades. Que el Señor pronto ya va a permitir que esto de la pandemia acabe por la gracia del Señor y saldremos, la casa de Dios saldrá ilesa de toda acción de enfermedad, porque el Señor nos lo ha prometido y lo hemos creído firme y absolutamente. Pero también creemos que volveremos a reencontrarnos. Los hermanos de la región metropolitana, aquí en San Miguel, Berlín 862, nuestra casa, que el Señor pronto nos devuelve. Y los hermanos de fuera de la región metropolitana, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava región en el país, y un poco más allá, el Señor nos dará también la oportunidad de compartir, de estar juntos, y de ser mutuamente bendecidos por la palabra del Señor. En el nombre del Señor, arriba el ánimo, haya fuerza en Cristo y que la paz del Señor gobierne nuestros corazones. En el nombre del Señor. Amén, amén. Ahora les invito, por favor, a abrir las Escrituras conmigo. Profeta Jeremías, amados hermanos, profeta Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías 31. Vamos a leer allí, solo nos importa un par de versículos a examinar, pero quiero rogarle que me acompañe a leer desde el versículo 27, porque usted va a observar enseguida que aquí hay una presentación hermosa del Señor por causa de lo que viene. Y en lo que viene está usted y yo considerados en el propósito eterno de Dios. Bendito es el Señor. Sin mayor explicación previa, venga conmigo. Jeremías capítulo 31, versículo 27, por favor, en el nombre del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y destruir y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Versículo 31, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos, aleluya, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y
no me acordaré más de su pecado. Aleluya al Señor. Bendito es el Señor, amados hermanos. Lo primero que quiero rogarle es que disponga allí cerca una hojita de papel, algo para que ponga aquí en Jeremías 31, porque vamos a leer un par de textos previos y luego volvemos a desarrollar lo que hemos leído. Amén. Solo quiero, a modo de resumen, de introducción, recordar algo de lo dicho recientemente. Israel tuvo todas las posibilidades que Dios, el Señor, le dio para ser su pueblo. Reino de sacerdotes le llamó el Señor. Gente santa le llamó también. Tuvieron todo. Pero, va a decir Oseas en el capítulo 4, verso 6, que usted conoce, mi pueblo pereció, va a decir el Señor, porque le faltó conocimiento de Dios. Porque despreciaste mi ley, le va a decir, yo os desecharé del sacerdocio. Y porque no obedecieron su palabra, yo me olvidaré de sus hijos, va a decir el Señor. Y hemos visto, creo que en el día de ayer, cómo es que el rey de Asiria viene y todo lo arrasa. Lo de Israel con la capital Samaria, todo se lo lleva lejos, todos esclavos. Y pone gente pagana a habitar el lugar, especialmente en Samaria, la capital. Y desaparece toda la mayor parte de Israel, solo queda Judá en la parte sur con la capital Jerusalén, solo. Pero en este acto de rebeldía de Israel, en esta actitud de Israel, ocurre, quiero solo compartir dos textos, pero ocurre un hecho que aunque uno podría decir que es doloroso lo que pasa con ellos, con Israel, sin embargo uno no puede dejar de gozarse. Y no puede dejar de decir, gloria a Dios, bendito es el Señor. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Hablando de Jesucristo el Señor, Él es el verbo de Dios. Dice en el verso 11, a lo suyo vino, o sea, a cumplir la comisión del Padre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando habla de los suyos, hermanos y amigos, está hablando del pueblo de Israel. No hay duda de que se refiere a eso. Lo explica el Señor luego en el capítulo 4 de Juan, cuando habla con la mujer samaritana. La mujer le discute al Señor y le dice, oye, a nosotros nuestros padres nos enseñaron que hay que adorar en este monte. Y ustedes, los judíos, adoran en Jerusalén. Y el Señor le dice, mira, mujer, nosotros adoramos lo que sabemos, porque le va a decir la salvación viene de los judíos. Pero Él lo dice de esa manera, nosotros adoramos. Asociado, identificado absolutamente con el pueblo de Israel, con los judíos. La salvación viene de los judíos. Entendido así, entonces, Juan 1:11 es a lo suyo vino, pero los suyos entonces, Israel, no le recibieron. Pero mire la puerta. ¿Qué puerta, hermano? La compuerta que se abre. Verso 12, más dice. O sea, por causa de lo del 11, más dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Usted entiende por gracia de Dios como lo entiendo yo, ¿verdad que sí? Israel no le recibió, más bien le rechazó. ¿Qué hace Dios? Abre una puerta como padre de familia. Y dice a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Jesucristo el Señor.
A los que creen en su nombre, les dio potestad. Esto es una autoridad legal, un respaldo absoluto, un reconocimiento legítimo. ¡Aleluya! Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado, alabado es el Señor. Como si fuera poco, acompáñenme un poquito. Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Un texto que desde ayer a lo menos ustedes ya conocen. Versículo 17. Romanos 11, 17. ¿Qué dice? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, está hablando con todos nosotros entonces, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. A ver, de nuevo. Dice que si algunas de las ramas fueron desgajadas, ramas naturales, está hablando de un olivo natural, está hablando de una planta natural, y esa planta tenía sus raíces, comillas, naturales. Israel era el hijo natural de Dios, era el pueblo de Dios, porque provenía de la raíz de Abraham, con quien Dios hizo el primer pacto. ¿Recuerdan? Muy bien. Muy bien. Entonces Israel es la rama natural. Pero dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y agrega, y tú, está hablando con todos nosotros, los que nunca hemos sido judíos. Y tú, dice, siendo olivo silvestre, o sea, perteneciendo a un árbol, a otro árbol, un árbol que no da fruto, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Mire, dígame que el cambio no es precioso. Mire, dígame que la figura no es preciosa. Ellos desgajados, aunque eran naturales, del árbol, hijos naturales, del árbol allí, original. Y dice, y nosotros, no, que no somos naturales, no somos del pueblo de Dios, de aquel pueblo de Dios. Que veníamos de otro árbol sin fruto, que no le interesaba a Dios, daba la idea. Sin embargo, dice que hemos sido injertados en lugar de ellos. Aleluya. Y además dice, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Está hablando de la vida, ¿no? Que es Cristo y que se manifiesta por la acción del Espíritu Santo del Señor. En ambos textos que hemos leído, Juan 1, 11, 2, Romanos 11, 17, en ambos, dice que Israel lo que hace es rechazar al Señor y por lo tanto son cortados, son apartados. Y se abre esta puerta de bendición y en esa puerta el Señor abre esa posibilidad de ingreso de nosotros. Que no venimos de Abraham según la sangre, que no teníamos promesa de Dios, que nunca hemos tenido patriarcas como ellos lo tuvieron, que nunca tuvimos ley como ellos tuvieron, pero que sin embargo, en un acto primero de misericordia de Dios y luego por la fe que nos ha venido de Cristo, el bendito Hijo, nosotros hemos podido creer, aleluya, en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Hemos creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, todo conforme a las Escrituras, y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra para que nos gobierne. Todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe cómo se produce esto? Ahora vuelva conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 31. Vuelva conmigo, lo dejó marcado, yo sé, ya lo tiene listo. Lo primero que quiero decir es que cuando originalmente
el Señor, el Espíritu del Señor habla por el profeta Jeremías. Originalmente lo dice en el versículo 27 y luego en el 31. Dice en el 27, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré, observe esto, sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de niño. Sembraré. Porque ya a estas alturas el pueblo había desaparecido, de la forma que ya lo hemos compartido. Más encima, el Señor establece una promesa y dice que así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, cosa que ocurrió, y trastornar y perder y afligir, pero mire la promesa, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. La lucha, dice Jehová. Y en aquellos días nadie más va a decir un proverbio que se usaba mucho en Israel. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos pagan las consecuencias. Los hijos tienen la dentera, sino que cada cual dice morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrá la dentera. Y el 31, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Pero vuelve en el 31, igual que en el 27, a decir que este nuevo pacto estaba dirigido hacia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La casa de Israel, las 10 tribus del norte, la casa de Judá, las 2 tribus del sur. Originalmente. El amor de Dios, el pacto de Dios, la palabra de Dios. Nuestro Dios nunca cambia. Nunca cambia. Ahora, ¿dónde está el punto? Lo explica el versículo 32. ¿Dónde está el punto? Dice que acerca del nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hemos leído en días anteriores cuando el Señor le entrega la palabra, la ley a Moisés. Moisés reúne al pueblo, toma el libro del pacto, dice, el libro de la palabra de Dios, la comparte y el pueblo dice a través de sus ancianos, obedeceremos al Señor, haremos todo lo que Él nos mande. Estaba hecho el pacto, hermanos. El problema que el Señor dice, el nuevo pacto que yo voy a hacer, no es como el pacto que hice cuando saqué a vuestros padres de la tierra de Egipto. Verso 32, después del punto y coma, dice, ¿por qué quiere que sea distinto? Dice, porque ellos, Israel, invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Yo fui un marido, fui su cobertura, fui su protección, fui su cabeza, fui quien le enseñaba, fui quien le llevaba adelante, quien le sostenía y quien les alimentaba. Oh. ¿Cuál es la promesa? Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová. Después de aquellos días. Observe que toda la promesa hace referencia a aquellos días. Toda la promesa. Porque habla de una fecha precisa. La vamos a conversar así. Una fecha determinada, un tiempo determinado. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no va a ser en tablas de piedra, externas, lejanas y frías, como allá en el monte Sinaí, en el desierto. Sino que la promesa del Señor es, en el nuevo pacto les daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como si fuera poco el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque
todos, mire qué lindo es eso, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Aleluya! Bendito, bendito es el Señor. Usted me podía decir, ¿y por qué se pone tan contento si eso está dicho para la casa de Israel, la casa de Judá? Sí, pero venga a su mente, traiga a su mente la palabra profética, la palabra apostólica de Romanos, capítulo 11, verso 17. El Espíritu le revela a Pablo y va a decir que Israel y Judá fueron desgajados, ¿sí? Y en el lugar donde estaban esas ramas naturales, dice que fuimos injertados nosotros. ¡Aleluya! Por eso que el pacto en la promesa, desde la promesa, ya es tan interesante para nosotros, pues, hermano lindo. Es tan hermoso eso. Pues. Pero no es solo eso, pues. Si el Señor se quedara en puras promesas, sería lamentable, sería como escuchar en estos tiempos a la gente que se dedica a la política, por ejemplo. No, él no anda con promesa, no anda con él. Su palabra es verdad, su palabra es fiel y es verdadera. Lo hemos conversado ya antes. ¿Qué significa exactamente todo esto? Acompáñeme, por favor, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, sí, por favor. Versículos 26 hasta el 28. 26, 27, 28. Amén. El verso 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan. Está hablando de Jesús y los discípulos, hermanos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. El mismo Señor Jesucristo, en primera persona, les revela, les declara a los discípulos que a partir de ese momento se firma, se sella el nuevo pacto del cual había hablado Jeremías. Amén. Y es interesante el hecho porque si usted pudiera recordar una o dos reuniones recién pasadas, leíamos allá en Éxodo 24 que cuando se establece, se confirma el primer pacto a través de Moisés, dice que él tomó la sangre de los animales que se habían sacrificado, recuerda, y la esparció sobre el pueblo que estaba reunido con él. Y él le dijo, esto es el sello entonces. Esta es la sangre que confirma el establecimiento del pacto, de ese primer pacto. Sí, pero ese primer pacto, dirá el Señor por Jeremías, ellos, Israel, invalidaron mi pacto. Aleluya, viene Jesucristo y él dice a su discípulo, esta es la sangre del nuevo pacto. O este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Capítulo 9 y 10, especialmente de Hebreos, va a decir que esto de la sangre de Cristo es precioso, y claro que lo es. Ya no es sangre de animales, es sangre del bendito Hijo de Dios. No es sangre que solo limpia externamente el cuerpo para presentarse delante de Dios. Es una sangre que lava el alma, aleluya, de todo pecado, de toda conciencia cargada de pecado. Aleluya. No, es precioso, hermano amado, es precioso.
Por favor, hacia su derecha, acompáñeme a Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, por favor. Mire el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice el apóstol. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por favor, el 6. El cual, Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo, aleluya, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Hacia su derecha un poquito, Hebreos capítulo 7, amados. Hebreos capítulo 7. Por causa de algunos hermanos que están retirados, lejanos, y que no tenemos costumbre de compartir la palabra del Señor. Quiero que me permita decirle, podríamos esto comentárselo y decírselo, incluso dándole algún texto bíblico. ¿Por qué ocupamos algunos segundos y leemos? Porque nos importa mucho que quede en su corazón que nada de lo que decimos lo dice el pastor. Solo reproducimos lo que el Señor ha dicho, la palabra de Dios que está escrita en las Santas Escrituras. Es Él el que habla. Solo reproducimos su voz por la gracia de Dios. Hebreos capítulo 7, ¿sí? Por favor, versículo 20. Versículo 20. Dice, y esto, todo lo anterior, hermano, todo lo del sacerdocio anterior. Y esto no fue hecho, dice, sin juramento. Se está presentando en el capítulo 7, como usted sabe, el sacerdocio de Cristo, pero bajo otro orden, ¿no? Bajo el orden de Melquisedec y no bajo el orden de Aarón, que es el sacerdocio del pueblo de Israel. Dice en el 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ¿ve? Sacerdocio anterior. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire el 22, por tanto, Jesús es fiador, aleluya, es respaldo, es garante, es el que afirma. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, mejor pacto. Ahí mismo, en el capítulo 9, Hebreos 9, por favor. Todo el versículo, capítulo 9 y 10, hermanos, deben leerlo, creo que antes lo habré dicho. Capítulo 9, por favor, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Atienda, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por favor, de nuevo el verso 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pequeño comentario. Los sacerdotes y el sumo sacerdote del primer pacto tenían que prepararse un año para una vez al año entrar al lugar santísimo. Y si en él había pecado, no podía oficiar. Y nadie lo podía reemplazar hasta el año siguiente.
Entonces entraba y salía, dependiendo si tenía o no tenía pecado ese día. El caso de Cristo es que Él entró una vez, aleluya, y para siempre. Y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, habiéndonos ya redimido con el sacrificio de la vida y la cruz de Cristo. Bendito es el Señor. Versículo 13, por favor. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, primer pacto, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto es una cosa externa. Verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, mire, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Yo espero que hasta aquí vamos juntos, amados. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiero decirle, esto es sabiduría de Dios, hermanos. Esto es misterio de Dios. Esto es revelación, hermano. Hablamos sabiduría entre los que están más crecidos, los que han estado dispuestos, los que reciben la palabra y los que tienen hambre del Señor. Entonces la gran pregunta es, ¿y cuál es la tarea? ¿Y cuál es la comisión para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios del nuevo pacto, para esta nueva congregación distinta de la congregación del desierto? ¿Recuerda aquello? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la comisión? Acompañen porque allí vamos ya a concluir en los próximos minutos. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Por favor, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 10. Ya lo tienes, ¿verdad que sí? Amén. Dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y por favor que el Espíritu Santo traiga a su mente el recuerdo, el repaso de lo que hemos hablado estas últimas semanas. Capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice aquí el apóstol Pablo, porque nuestros padres, todos, hermanos, todos, estuvieron bajo la nube en el desierto y todos pasaron el mar rojo. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del maná que caía todos los días, que era el pan del cielo. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El Espíritu Santo a través del apóstol, y este día espero me use a mí el Señor para llegar a su alma. El Espíritu Santo dice por Pablo, no olviden esto, no olviden esto. Nuestros padres, está hablando de Israel del primer pacto. Dice él, todos estuvieron bajo la nube en el desierto. Todos salieron a la libertad física, a lo menos. Todos fueron liberados físicamente. Todos estuvieron bajo la nube. Todos, dice que pasaron bajo el mar rojo y no bajo las aguas, sino que las aguas separadas por el poder de Dios. Ellos pasaron en seco. Dice que eso les da una figura que fue muy interesante. Dice que en Moisés
en la autoridad y en la comisión de ese gran líder, en Moisés, dice, todo el pueblo de Israel fue bautizado en la nube. La nube era presencia de Dios. La nube era gobierno de Dios. Todos fueron bautizados bajo la nube. Y todos, dice, fueron bautizados también bajo el mar. Cuando las aguas se abrieron y subían como un muro, dice la Escritura, todos iban pasando y las nubes y las aguas estaban arriba. Usted sabe que hay una visión óptica preciosa que se produce ahí, ¿no? Y uno ve que las va juntando, se está apretando, se apretando. Bueno, finalmente pasaron todos bajo el mar. Todos fueron bautizados, hermanos. ¿Sabe por qué es tan interesante esto que dice el apóstol Pablo? Porque no nos basta con ser parte de una religión. Con el mayor respeto que hay en mi alma para todos ustedes. Mayor respeto, hermanos. No basta con que le haya bautizado el obispo tanto, el pastor tanto, el hermano tanto, la iglesia tanto. Por favor, no basta. Es bueno. Es necesario, pero no basta. Es insuficiente. Israel, todos fueron bautizados. Y cuando habla de la nube y el mar, habla de los milagros. Entonces tampoco basta con que el Señor me sanó, el Señor sanó a mi hijo, el Señor hizo un milagro. Hermano lindo, no basta. ¿Qué más milagro para Israel que haber comido 40 años el maná que descendía del cielo? 40 años, hermanos. De hecho, lo tenían tan arraigado los descendientes de los israelitas del primer pacto, que cuando en el capítulo 6 de Juan hablaron con Jesús, ellos le dijeron al Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el Señor les dio a comer pan del cielo. Y el Señor Jesucristo dice, sí, está bien. Vuestros padres comieron maná, pero después murieron y no entraron entonces a la tierra prometida. No entraron al reposo. Entonces no basta con comer el maná, mi hermano, no basta. Y una cosa tan tremendamente preciosa, no basta con que hayan bebido. Dice que todos bebieron del agua de una roca espiritual que los seguía. Y el Espíritu dice por Pablo que esa roca que los seguía era Cristo mismo. ¡Aleluya! El Señor le dice a las mujeres samaritanas, el que bebiere del agua que yo le daré. Ahí está la roca, ¿ve? El que bebiere del agua que yo le daré saciará su sed para siempre, pero además habrá una fuente de agua que salta en él para vida eterna. Esa roca ya estaba con Israel en el desierto y todos bebieron de eso. Sin embargo, insuficiente. No sirvió, no alcanzaron lo prometido, no lograron la meta. Entonces hay un llamado para nosotros. Hay un llamado de parte del Señor. Debemos aprender a oír al Señor. Cuidado, guardemos el corazón. No sea que el hermano esté contento, esté feliz, porque pertenece a la iglesia tanto, al pastor tanto, al obispo tanto, al otro, porque me bautizaron, porque se me hizo un milagro. Todo eso está bien. El Señor Jesucristo nunca se refirió a esos hechos. Él dijo, el que fuere fiel y perseverare hasta el fin. Así dijo, ese será salvo. Así dijo. Pablo, el gran apóstol de Dios, escribe a los filipenses y le dice, miren, yo no, estaba viejo ya, cerca de morir. Y él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidándome ciertamente las cosas de atrás, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dirá, puesto los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, deberemos mañana seguir trabajando aquí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, porque hay un llamado con cierto detalle precioso que nos ofrece el Espíritu del Señor, en cosas con las cuales la iglesia del Señor no puede caer pecaminosamente en estos tiempos, sino que debe hoy día usar el tiempo para decirle, Señor, me comprometo a serte fiel. No quiero ser, como decía Jeremías, como el otro pueblo que invalidaron el pacto primero.
Nosotros queremos serte fiel, Señor. Queremos mantener el pacto porque queremos descansar contigo. Aleluya, eternamente y para siempre. Oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos lleve adelante, que nos ayude, que nos bendiga. Hagámoslo, hermano, en la gracia del Señor. Por favor, papá, en el nombre de Jesús. Aleluya. No puedo orar por todos mis hermanos, Padre, aunque por todos ruego misericordia. Pero solo usted y cada uno de ellos conoce su situación. Solo pido entonces que trate con su alma, que trate con sus vidas. Solo pido entonces que afirme su palabra, Padre, en el corazón de cada uno de ellos. Y que a partir de ahora usted atienda su llamado, atienda, Señor, su gemido. Y los que confiesen pecados, Señor, les sean perdonados. Los que ruegan misericordia, reciban de usted misericordia. Y los que piden ayuda para amarte y ser fieles, Señor, que su Espíritu Santo les respalde, ruego. En el nombre de Jesucristo, papá, bendiga, bendiga su casa. En el nombre de Jesús. Gracias.